La lucha libre está de luto, se ha marchado un símbolo, se ha marchado un icono cultural, cuya silueta, cuya voz, cuyo bigote, pues definieron una era. Se ha muerto Hulk Hogan. Hoy, precisamente, la lucha libre está de luto, es así. Hoy no se ha ido solo un luchador, se ha marchado un símbolo, se ha marchado un icono cultural, se ha marchado un hombre cuya silueta, cuya voz, cuyo bigote, pues definieron una era. Hoy sabemos, ya llevamos unas horas con esto, que se ha muerto Hulk Hogan. Y con él se ha muerto una parte imborrable del imaginario colectivo de varias generaciones. Y se ha ido también con él una vertiente muy polémica que la ha llevado en su mochila en los últimos años. Terry Bollea, que nace en Georgia, se cría en Florida, empieza su camino en el 77, grande, musculoso, carismático, llamaba la atención. Hulk Hogan llamaba la atención. Lo que no sabía esa gente es que ese luchador iba a cambiarlo todo por completo. Porque Hulk Hogan no es solo un luchador, Hulk Hogan es un rostro que lleva a la lucha libre profesional de la nada, de esos circuitos cerrados, al mainstream, de los territorios al prime time, de lo que era el deporte espectáculo a un fenómeno cultural global. En el 84, en enero, recordemos, Hogan gana el Iron Sheik, se convierte en campeón de WWF y ese es el momento en el que nace la Hulkamania. Hulkamania se puede considerar que lo era todo. Era la música, era el merchandising, eran los dibujos animados, eran los anuncios, eran las películas, eran las camisetas rotas, eran esa mano al oído y era el decirte que reces y te tomes tus vitaminas. Era el poder del pueblo, el poder de los pequeños contra los grandes. Ese amarillo y rojo icónico era América. Eran los Estados Unidos. Y durante 4 años Hulk Hogan reinó en la WWF, encabeza esas 8 de 9 primeras WrestleManias, compite frente a millones de personas. André el Gigante lo coloca en un pedestal todavía más arriba. WrestleMania 3, ese body slam histórico, ese show que ven en televisión más de 33 millones de personas y un momento único, evidentemente, ese body slam que ya se había hecho con anterioridad, pero que la historia de WWE y el cómo se vende te hace que luzca como la primera y la más importante, pues esa noche se convierte posiblemente no solo en el movimiento más famoso de la historia, sino posiblemente también en un mito. Hogan se convirtió en un mito en WrestleMania 3. Su rivalidad con Andre al final es el molde, básicamente, en el que se construyen prácticamente todas las historias del wrestling, ¿no? El gigante contra el héroe, un respeto que se traiciona, una lucha de dimensiones bíblicas. Hulk Hogan entendía perfectamente bien el papel que él estaba representando. Era el bueno, era el que inspiraba, era el que vendía las entradas, era el que se ponía la empresa a su espalda. Durante muchísimos años así lo hizo, hasta que desgastó al personaje. Las multitudes, llega un momento en el que dejan de aplaudir y en los 90 te piden algo diferente. Y Hogan fue un superviviente gracias a su política backstage, gracias a sus conexiones, gracias a que era un tipo que miraba por él y luego ya iba a mirar por la industria y luego ya sí eso por sus compañeros. Entonces él lo entendió porque efectivamente era un superviviente. Él se iba a salvar, fuese lo que fuese, y se llevase por delante a quien se llevase. Y en el 96, evidentemente, eso da un giro de 180 grados. WCW, Bash at the Beach, traiciona a Randy Savage, se une a los Outsiders, a Scott Hall y Kevin Nash, y funda la New World Order. Y vuelve Hulk Hogan a cambiar la industria. Hulk Hogan se convierte en Hollywood Hogan. El hombre que resulta que ahora odia al público. Un villano que viste de negro, barba teñida, gafas oscuras y un aura y una arrogancia casi irresistible.
yo os diría. La NWO fue un absoluto fenómeno, fue innovación, fue un caos, fue lo que permitió ganar a WCW 83 semanas en audiencia a WWF. Y Hulk Hogan estaba otra vez ahí, creando historia. Por ende, no se puede contar la historia de este deporte espectáculo, la historia del wrestling, de la lucha libre, sin mencionar a Hulk Hogan. Fue rival de Sting, de Goldberg, de The Giant, la figura central del mayor evento WCW, de Starrcade, y siempre fue la atracción principal. Luego acaba regresando a WWE, si bien ya no era el de antes, también tuvo momentos memorables, por supuesto. Ese enfrentamiento contra The Rock, WrestleMania 18, el momento en el que colisionan dos generaciones, no es un combate, es un momento histórico. Y el público vuelve a rendirse a los pies del ídolo de su infancia. Evidentemente, todo esto no fue solo lo que vivió Hulk Hogan. La carrera de Hogan no fue solo gloria. La carrera de Hogan ha tenido muchas sombras, muchísimas sombras. Ha sido acusado de utilizar esteroides. Ha estado en el centro de múltiples investigaciones federales. Nunca ha pisado prisión, pero su nombre ha quedado manchado en una era en la que muchos callaban, pero muy pocos asumían responsabilidades. Fue el protagonista de uno de los mayores escándalos mediáticos de la historia del entretenimiento. Comentarios racistas grabados en vídeo, filtrados al público, lo pusieron contra las cuerdas. De hecho, WWE rompe relaciones hace una década con él, lo borra de su historia, lo saca del Hall of Fame y lo que había tardado décadas en construir se vino abajo en cuestión de días. El problema pues no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, el tono, la forma en la que confirma pues que Hulk Hogan efectivamente quería decir lo que quería decir. Y era el ídolo de la infancia de muchos niños, y ahí se cae. A lo largo de su vida acumula múltiples polémicas, traiciones profesionales, un ego absolutamente desmedido, historias en backstage que hablan de control a niveles insospechados, de manipulación, de protagonismo. No había compañerismo. Hulk Hogan no era esa persona. Se le acusa de bloquear carreras, de cuidar solo su posición en lo alto de la cartelera, de no hacer negocios en beneficio de nadie más que de él mismo. Muchos compañeros lo señalan como una mala persona, lo señalan como una figura complicada, una figura muy influyente, por supuesto, pero muy difícil de tratar, muy difícil. Y ya cuando su salud empieza a fallar, pues también fallan las certezas, claro. Hogan deja de ser el inmortal, Hogan deja de poder caminar sin dolor, más de 25 operaciones, pierde la sensibilidad en sus piernas, de repente va apareciendo aquí y allá, el cuerpo le recuerda que el tiempo no perdona, ni siquiera a los mitos, y el público le recuerda que el tiempo tampoco perdona sus actos. Y hoy, con su fallecimiento, no podemos simplemente cerrar los ojos, recordar solo al héroe, porque Hulk Hogan fue mucho más que eso, fue mucho más que un héroe, fue un absoluto pionero. Pero también fue un símbolo de absolutos excesos. Fue el símbolo de una industria despiadada, de una fama seguramente mal digerida. Fue protagonista de momentos únicos, también de escándalos bochornosos. Y creo firmemente que este es su legado. Es un legado complejo, que te hiela la sangre, es un legado de magnificencia absoluta. Es un legado que ningún otro va a poder replicar. Es un legado que lo lleva al estrellato más icónico del mundo de la lucha libre. Pero también es un legado complejo, legado inmenso, en la palabra más completa. Es un legado muy contradictorio. Y por supuesto que hoy lloramos al hombre que cambió la lucha libre para siempre. Pero también nos preguntamos cuánto costó ese cambio. Y sobre todo y en especial, quién pagó el precio de ese cambio. Porque él no lo hizo. ¿Quién pagó el precio de ese cambio? ¿Cuánto le costó a la lucha libre? Descanse en paz, Terry Bollea, Hulk Hogan, porque su figura, su impacto y también sus errores yo creo que vivirán para siempre en la historia de este negocio, en la historia de este deporte espectáculo, y no porque queramos convertirlo en un mártir, sino porque yo creo que Hulk Hogan merece ser recordado como lo que fue, que es un gigante, una persona gigantesca, mucho más por encima del wrestling, mucho más por encima prácticamente de la vida. Un gigante en todos los sentidos de la palabra, para bien y para mal.